déjame preguntarte, no quiero, ya como que también me está desgastando este tema recurrente por lo que ocurrió la semana pasada con Héctor Suárez Gómez en un restaurante de la Ciudad de México, pero me veo forzado a retomar este tema por las reacciones que está generando. ¿Cómo le hacemos para que el tema, en lugar de generar morbo, genere el momento de reflexión que pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayer a legisladores, sobre todo legisladoras y legisladores, este comunicado, gracias Adriana, que dice: hacemos un respetuoso llamado a la reflexión colectiva y en especial a legisladoras y legisladores a abstenerse de normalizar la violencia contra periodistas. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que debemos de tomar la ruta alta, o sea, sacar lo mejor de esta situación, y no puedo estar más de acuerdo con esto que pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque se le hayan echado encima esos legisladores y legisladoras. Yo te pregunto, ¿qué hacemos? Porque mira, por ejemplo, en este pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ayer, la comisión hace un respetuoso llamado a la reflexión colectiva y en especial a legisladoras y legisladores para abstenerse de normalizar la violencia contra periodistas a través de expresiones públicas en las que han manifestado felicitaciones y su aprobación hacia agresiones físicas que algunos representantes del gremio han sufrido en fechas recientes. Resulta preocupante que se esté confundiendo el debate, necesario fermento de la democracia y de la libre expresión de las ideas, con agresiones que las ponen en riesgo, y más lo es que algunas legisladoras y legisladores normalicen la violencia contra periodistas y personas que ejercen la comunicación, principalmente cuando se trata de aquellos que hacen un trabajo crítico y fundamentado hacia su trabajo como miembros del Congreso de la Unión, minimizando su labor informativa por utilizar líneas editoriales que consideran contrarias a su ideología política, sobre todo en un momento de necesarias redefiniciones y transformaciones que afectan viejos usos y privilegios, y ante el clima de inseguridad que viven algunos integrantes de los medios de información en diversas regiones del país, quienes en ocasiones realizan su trabajo profesional bajo contextos de precariedad laboral, amenazas y acoso por parte de grupos delincuenciales, principalmente cárteles de la droga y autoridades locales, obligándolos en algunas ocasiones a ejercer autocensura o a desplazarse de sus lugares de origen por temor a represalias. Las y los legisladores son representantes de todo el pueblo de México y por ende su conducta pública y privada ha de regirse por los más altos estándares éticos y morales, lo cual se ve afectado al realizar expresiones, ya sea en redes sociales o plataformas públicas, que fomentan conductas violentas y discursos de odio que contradicen la obligación que tienen como miembros del Estado mexicano, que son de contribuir a pacificar el país y a coadyuvar a regenerar el tejido social. Mira, hasta trabado estoy del coraje. Menciono esto de ayer porque precisamente ayer, y lo digo con mucho dolor, asesinaron a otras dos periodistas, mi querido Toño, y tú has estado hablando desde temprano de esta triste situación. Fue en Veracruz en donde fueron asesinadas estas dos periodistas. Ayer ocurrió por la tarde y ya es un año particularmente violento para la prensa en este país. Ya son 11 o 10 u 11, dependiendo del conteo que se utilice para referirnos a los asesinatos de periodistas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informa que se inició carpeta de investigación ante los lamentables hechos en los que perdieron la vida la directora del portal El Veraz, Yesenia Molinedo Falconi, y la reportera Sheila Joana García Olivera en el municipio de Cozoleacaque, allá en Veracruz. Sujetos armados alcanzaron a las mujeres, quienes se encontraban en el estacionamiento de una tienda Oxxo en Cozoleacaque. Durante el ataque, García Olivera resultó herida, fue trasladada a un hospital y ahí finalmente falleció. Estoy mencionando esto porque ayer tristemente sucede un episodio que debe de llevar a la reflexión a tres legisladoras, Toño, a tres senadoras,
a Kenia López Rabadán, a Xóchitl Gálvez y a Lili Téllez. Ocurrió en los espacios de Carlos Alarraqui en redes. Me alertó de esta situación el querido Eddie Small, a quien le mando un saludo, y me dijo: Vicente, esto ya se está pasando de la raya. Hay algo que yo considero amenazas por parte de Lili Téllez en esto que vamos a presentar a continuación. Y creo que hasta en memoria, en honor a estos comunicadores y comunicadoras, a estos periodistas y colegas periodistas que están perdiendo la vida, deberíamos de repensar muy bien lo que decimos y cómo lo decimos, sobre todo ellas que son legisladoras, mi querido Toño, y no porque me involucre necesariamente a mí con nombre y apellido, es porque se me hace que están generando un discurso de odio que puede terminar mal. Te saludo nuevamente, Toño. Escucho antes de presentar este audio que me parece lamentable. Es mi opinión. Obviamente tengo un sesgo porque se refiere a mí con nombre y apellido, pero creo que no abona a serenar, a pacificar este México que ya está muy complejo, muy convulsionado, sobre todo cuando se refiere a ataques a la prensa. Y mira, Vicente, querido público consentidor, este México está convulsionado por personajes al estilo Lili Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez. Esa sí es una realidad. Estas tres personas representan a la política de oposición en estos momentos. Esa es nuestra realidad. Y a los políticos que en tiempos pasados desafortunadamente provocaron la gran destrucción de México. Miren, la realidad es esa. Muchos mexicanos vemos a este tipo de personajes como verdaderos monstruos. Y creo que es el común denominador de los mexicanos. Ayer yo te mencionaba, Vicente, a ti y al público consentidor, cómo es que se utiliza en series de televisión, películas, en obras de teatro, un recurso literario muy interesante. Se ha utilizado en infinidad de obras. La frase, para los monstruos, nosotros somos los monstruos. Una situación que es verdaderamente humana y que tiene trasfondos muchísimo más profundos, muchísimo más complicados. Pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos ahora. Estos monstruos quieren hacernos ver a nosotros como los verdaderos monstruos, los que los estamos afectando al pueblo de México cuando ellos son los que están afectando al pueblo de México. Y lo hacen de la forma más desafortunada, como tú bien lo has mencionado, con un llamado a la violencia, con un discurso extremadamente violento, un discurso de odio, que solamente me puede recordar, y lo digo con mucho respeto, al genocidio de Ruanda. Si usted no lo sabe, hace ya algún par de décadas ocurrió un genocidio terrible en esa parte de África. De hecho, ya son 3 décadas que ocurre casi 3 décadas de este genocidio, en el que precisamente al hablar de dos etnias distintas, enfrentadas, de pronto asciende al poder una de las etnias y se cataloga al pueblo tutsi como si se tratara de cucarachas. Se les reduce al nivel de insectos. Y en los medios de comunicación tradicionales, en todas partes, se habla del pueblo tutsi como si se tratara de cucarachas, para que el pueblo, para que la gente, para que el gran pueblo de Ruanda los minimizara a esa categoría de cucarachas. Yo te soy perfectamente honesto, Vicente, he visto muchas publicaciones en las que te atacan en los medios de comunicación tradicionales y en los que te comparan, de hecho, con insectos. Ponen una gráfica de insectos y te ponen a ti entre ellos. Y te digo, en todo caso, la estrategia para minimizar, para, vamos, deshacer tu personalidad. Deja tú ya como periodista tu personalidad, para minimizarte, para hacerte, ponerte al mismo nivel que una cosa, junto con muchos de nosotros que estamos en los medios de comunicación independientes o verdaderos periodistas independientes. Es claro que lo que primero intentaron fue plantearte como un chayotero, como un aplaudidor del gobierno, cuando lo hemos dicho una y otra vez aquí, tienes una larga carrera periodística, desde aquí, desde los Estados Unidos y en México, tienes una carrera universitaria que lo respalda. Lili Téllez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lili Téllez terminó la preparatoria y de inmediato la metieron en un canalcillo ahí de Hermosillo, Sonora, y de allá ascendió a TV Azteca.
Pero bueno, esa es otra situación. No estoy diciendo que la gente que no tenga estudios sea menos que otra, pero vamos a hacer el comparativo precisamente con alguien que ellos dicen es periodista y que ahora supuestamente tenemos como senadora, pues tendríamos que poner este panorama. Lo preocupante es la deshumanización que están utilizando contigo, por ejemplo, y con muchos de los otros que representan este esfuerzo del pueblo de México hacia un cambio, hacia una transformación, hacia una revolución de las conciencias. Y esto no podemos permitirlo. Y lo mejor de todo y lo más importante es que se está intentando desde un grupo minoritario, que sí en efecto tiene el poder económico, hasta cierto punto el poder político, pero no tienen el poder de las mayorías. No van a poder tener tanto dinero para contrarrestar la voz de millones y millones de mexicanos y de mexicanas. Y es por eso que tenemos que hacer este llamado a la población, a exigir un alto a este tipo de deshumanizaciones, de simple y sencillamente dejarlo muy, muy claro. Por supuesto que somos periodistas, por supuesto que tenemos nuestras ideologías y podemos plantearlas porque para eso está la libertad de expresión, pero no nos pueden deshumanizar como lo ha intentado y como lo hizo en su momento un personaje como Héctor Suárez Gómez. Así es. Y esto tiene que ser denunciado y estas senadoras tendrían que dejar su cargo en definitiva. Pues yo no encuentro otra forma de entender, de leer lo que ayer dijeron en el programa de Alasraqui, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, que este grupo de legisladoras, este tercio de legisladoras, este trío de legisladoras está promoviendo un discurso de odio y ya de plano Lili Téllez provocando agresiones o moviendo ya la violencia con amenazas. Permítame mostrarle y le prometo que si no tengo por qué no vuelvo a tocar el tema en el programa. Pero estas son, y me dicen, ya deja de hablar del Gomis, ni lo he mencionado. Esto es reacción a lo ocurrido el miércoles pasado. No tiene nada que ver ya, incluso con el pelón Gomis. Ahora es directamente sobre estas legisladoras que están promoviendo un discurso de odio y hasta amenazas contra Vicente Serrano. Escuche, por favor. Y lo de Vicente Serrano y el pelón Gomis es una falta cívica de 200 pesos de multa ante el juez cívico si le dio un trancazo en los lentes. O sea, no amplifiquen. Lo realmente importante está sucediendo en las calles de este país, desapareciendo mujeres, desapareciendo niños, jóvenes. La violencia está desbordada y la Comisión de Derechos Humanos entretenida en pendejadas, con todo respeto. A ver, yo quiero hacer varias digamos, precisiones. Miren, en el gobierno de López Obrador han asesinado 58 periodistas. Es la peor cifra. Ni con Peña, ni con Calderón, ni con Fox habían asesinado tantos periodistas. En México, ser periodista es poner en riesgo tu patrimonio, tu vida o incluso la vida de tus familiares. Solo en este año, solo en 2022, ya hay 9 periodistas asesinados. Y la pregunta aquí es, ¿por qué se volcaron en las instituciones de gobierno, los medios de comunicación que ayudan al presidente de la República, los opinadores que son tapete del presidente de la República? ¿Por qué se volcaron en este tema? Y la respuesta es muy elemental y es porque son miserables. Si cada que un periodista en México muere, mueven todo el aparato gubernamental para hacer ver la muerte de ese o esa periodista, este país sería otro. Yo he tenido... Permíteme, pero te tengo que aplaudir, porque lo que acabas de decir es exactamente el dolor que tenemos en este país, y lo acabas de describir perfectamente bien. Yo te voy a decir, yo he tenido 2 entrevistas con este señor que se llama Vicente Serrano. Tiene una personalidad evidentemente violenta, agresiva, es una persona que descalifica de manera sistemática. Yo, la última vez que me entrevistó, uno de sus acompañantes, sus paleros, fue súper agresivo.
y yo decidí no volverle a dar una entrevista, le di 2. Yo también decidí no darle entrevista. Es una persona que tiene una forma de operar, me refiero a una forma muy violenta de agredir a la oposición. Yo diría, ¿es un consentido de este régimen? Sí lo es. Se ve que le están dando un montón de dinero y un montón de prerrogativas y de ventajas. Y no corre ningún riesgo. No, a ver, el tema es, yo sé que todos los gobiernos tienen a sus periodistas consentidos, lo hemos vivido. El problema de este gobierno es que tiene a una persona que es absolutamente violenta. Ese es el tema de fondo. Y que la CNDH, que los titulares de distintos, incluso nombramientos que dimos nosotros en el Senado de la República, todos se volcaran a ayudarlo y a violentar a Héctor Suárez Gómez, demuestra la miseria humana que hay en este gobierno. Porque Héctor Suárez Gómez claramente es un opositor al régimen y es un opositor con posiciones claras, definidas e inteligentes. Es evidente que aquí el problema en este gobierno, y concluyo, el problema de este gobierno es que generan de pues yo diría, de un circo personal del periodista, uno de los comunicadores, para no ponerle periodista, uno de los comunicadores consentidos de López Obrador y del régimen. A propósito de él generan un tormentón, pero no hacen nada para detener la violencia, la agresión y el asesinato de los verdaderos periodistas en este país. Demuestra claramente la cara del gobierno. Se la viven en circos baratos y no se la viven ocupándose de lo realmente importante. 58 periodistas asesinados. Solo en este año 9 periodistas asesinados. México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo en todo el planeta. Ante eso, la CNDH está callada. Ante eso, los servidores públicos del gobierno están callados. Pero ante un circo barato de uno de los comunicadores consentidos del régimen, ahí sí se ponen a vociferar. Qué lamentable, sobre todo qué lamentable para México. Y súmale derechos humanos, súmale es defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Sí. Es una locura. Sí, claro. A ver, hay que pero ubicar, solo de periodistas. Hay que ubicar muy bien a Vicente Serrano. Vicente Serrano es un empleado de cuarta de la cuarta. Entonces, ¿por qué es importante apoyar al actor Héctor Suárez Gómez? Porque él como ciudadano no se dejó intimidar por un empleado que tiene todo del gobierno. Es un empleado del gobierno. Y este señor Serrano todavía lo amenaza con los guaruras, perdón por decir esa palabra, con los guardaespaldas, con los escoltas que le pone el gobierno. Y Vicente Serrano no está en peligro de nada. Él está en peligro de meterse un montón de propia dinero. boca. En mi pueblo le decían chillón, chilletas, mañana te compro 1 kilo de galletas. Así nos reíamos de cuates como Vicente Serrano. Entonces, a ver, un mensaje para Vicente Serrano. Vicente, sabemos muy bien quién eres. Sabemos que no eres un periodista. Sabemos que eres la muñeca fea que llora por los rincones y ahora más porque te asustaste, porque te pusieron un alto. Y así, Vicente, ten mucho cuidado cuando salgas, porque los ciudadanos de bien no se van a dejar intimidar por ti y por tus guardaespaldas y por tus relaciones con Genaro Villamil y con Jesús Ramírez Cuevas. No se van a dejar intimidar por ti. ¿Pero quién te crees, Vicente? Ahora, que hagas eso y todavía te pongas llore y llore, y Federico Arreola, que ahí se están pareciendo tú y él, diga que tienes el alma herida, entonces si vas a hablar así y a la hora de salir a la realidad te rompen el alma porque alguien te puso un alto, que ni siquiera te golpearon ni nada. Ay, Vicente, a mí me mandaron matar en el año 2000 por denunciar la corrupción del gobierno y yo nunca me manifesté con ese dolor y ese llanto y ese victimismo que el tuyo, porque te rompieron la patita de tus lentes. No puede ser, ya, deja de llorar. Y si un día nos vemos, Vicente, pues ten cuidado, porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú. Pues sí.
Ah, caray. Híjole. Válgame Dios. Es lo único que puedo decir. Válgame Dios. La senadora del PAN, Lili Telles, amenazándome. Que si me la topo, tenga cuidado porque ella tiene más pantalones que yo. ¿Para qué? Si me la topo, pues ¿qué se supone que debo de hacer? ¿Correr? ¿Que no debo de salir porque los ciudadanos de bien van a tomar acciones contra su servidor? A ver, que le expliquen a Lili Telles que nosotros transmitimos en la calle constantemente en el área del centro histórico y nunca nos hemos escondido. Qué bueno que también el gobierno le envió seguridad, escoltas a ella y a su hijo, o a su hijo, no sé cómo haya estado, cuando se dieron las últimas amenazas. No sé si todavía tenga la seguridad Lili Telles, pero si le echara una ojeadita al caso de Sin Censura, se daría cuenta que también nosotros hemos sido amenazados. Y yo nunca he minimizado las amenazas de muerte contra su hijo menor de edad. Al contrario, nos solidarizamos, pero nos queda claro que ellos nos ven, como bien dices, Toño, de otro nivel, de otra, pues sí, de otra calaña, de, no sé cómo explicarlo. La verdad estoy muy triste de que en México tengamos legisladoras, senadoras como Lili Telles, que amenaza, y como Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, que calle, asumiendo que respalda lo que acaba de decir Lili Telles, y una Xóchitl Gálvez que lo único que atina a decir es, pues sí. No, pero Vicente, Vaya cosa. A ver, no. Yo creo que aquí las tres incurrieron en discurso de odio, tanto Xóchitl Gálvez como Kenia López Rabadán, como Lili Telles. Lili Telles hace un llamado a que la gente te agreda en las calles, a los que no estén de acuerdo contigo que te agredan, y te amenaza de que ella misma te va a agredir cuando te vea, ¿no? Por ejemplo. Y en todo el discurso, las tres te difaman, te atacan y te deshumanizan. Insisto, comienzan con el discurso verdaderamente chafa de que no eres periodista cuando tenemos que insistirlo hasta el cansancio. Has ido a la universidad, has tenido una larga carrera en los medios de comunicación tradicionales aquí en los Estados Unidos, has sido conductor en Telemundo, en Univisión, has sido broadcasting journalist durante mucho tiempo, estuviste en Azteca, como estuvo también Lili Telles en su momento, has recibido Emmys acá en Estados Unidos y el Premio Nacional de Periodismo en México. Esta es la realidad de Vicente Serrano. Y mire, si además de esa larga carrera de más de 20 años en los medios de comunicación tradicionales no fuera suficiente, yo le quiero recordar a estas tres ignorantes senadoras que el periodismo es la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Pero bueno, también es una definición que no solamente está incluida en la Real Academia Española, sino en Naciones Unidas y, por supuesto, en varios decretos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en las que ellas, pues, desafortunadamente participan. El problema de todo esto es la deshumanización. Kenia López Rabadán incluso te acusa sin fundamentos de que evidentemente recibes dinero del gobierno. Yo quiero hacer un llamado aquí verdaderamente y creo que deberíamos proceder legalmente a que precisamente Kenia López Rabadán demuestre que está siendo financiado por el gobierno, porque es una de las peores mentiras que se han dicho en estos momentos. Es verdaderamente ridículo, puesto que nosotros rechazamos abiertamente la publicidad oficial. Y ella dice, sabemos que hay periodistas del régimen, de los gobiernos, pues sí, ellos los conocen perfectamente, constantemente van ellas con Carlos Loret de Mola, por ejemplo, el pseudoperiodista, ese sí para que vea un pseudoperiodista, ¿no? Carlos Loret de Mola, a sus espacios y etcétera. O la pseudoperiodista Lili Telles, que insisto, ella ni siquiera estudió una carrera al salir de la preparatoria, entró de inmediato en un canalcillo ahí que tenían en Hermosillo y de ahí saltó a TV Azteca. Hay muchísimos cuestionamientos alrededor de ese ataque que supuestamente sufrió Lili Telles, por ejemplo, muchísimos cuestionamientos y planteamientos en notas con verdadero rigor periodístico. Así que
Yo insisto, Vicente, tendríamos que proceder de alguna u otra forma. Lili Telles salió con sus tonterías básicas de siempre, ¿no? O sea, al llamarte chillón incluso, cuando, bueno, si de calificativos hablamos, Lili Telles, Xóchitl Gálvez, pues se lleva el día, la noche, el Senado incluso, ¿no? En cuanto a todo esto. Aquí tenemos que ser muy, muy claros. Tenemos que hacer una denuncia sobre lo que está ocurriendo. Son 3 senadoras, 3 personas con muchísimo poder. Ellas sí tienen poder, tienen fuero, tienen poder, y están haciendo un llamado a que agredan a mi compañero y amigo Vicente Serrano. Lo están deshumanizando, lo están poniendo al mismo nivel que una cucaracha, como lo hicieron con el genocidio de Ruanda hace ya 3 décadas. Bueno, no ellas, obviamente, ¿no? Como se hizo en el genocidio de Ruanda, lo están poniendo al nivel de un insecto. Están deshumanizando a una persona que es como usted y como yo. Y eso tiene que ser exhibido. Estamos hablando de 3 autoridades, 3 senadoras, Lili Telles, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez. No se olvide de sus nombres tampoco, porque estas señoras van a pedirle su voto en algún momento. Lili Telles quiere ser presidenta, imagínese usted. Entonces, el momento en que lleguen a pedirle su voto, usted podrá preguntarles a ellas muchas cosas. Permítanme, nada más, porque a lo mejor entendimos mal. A lo mejor no son amenazas de Lili Telles. No es discurso de odio de Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán. Suéltalo otra vez, querida Adriana, porque si es que borran este programa de las plataformas de la Raki, yo quisiera que lo retomara nuestro abogado. Y no me estoy haciendo la víctima, No me estoy haciendo la víctima. Ya le contesté a Lili Telles en Twitter. Me parece una desgracia que tengamos senadoras como este trío de panistas, pero no me voy a dejar, no me voy a dejar. Iremos hasta las últimas consecuencias, y si al final las autoridades dicen, pues a ellas les asiste la razón, o por lo menos por su fuero no pueden ser reprendidas o castigadas, pues buscaremos que se le diga adiós al fuero. Pero para mí lo más lamentable, lo más grosero, es que desde sus puestos de poder como legisladoras estén incitando al odio. Deje usted que se trate de Vicente Serrano, contra cualquier ciudadano, contra cualquier periodista, contra cualquier comunicador. Pues, ¿qué puedo decir? Soy un pinche youtubero, nótese mi sarcasmo. Échamelo otra vez, mi querida Adriana. Y lo de Vicente Serrano y el Pelón Gomis es una falta cívica de 200 pesos de multa ante el juez cívico si le dio un trancazo en los lentes. O sea, no amplifiquen. Lo realmente importante está sucediendo en las calles de este país, desapareciendo mujeres, desapareciendo niños, jóvenes. La violencia está desbordada y la Comisión de Derechos Humanos entretenida en pendejadas, con todo respeto. A ver, yo quiero hacer varias precisiones. Miren, en el gobierno de López Obrador han asesinado 58 periodistas. Es la peor cifra. Ni con Peña, ni con Calderón, ni con Fox habían asesinado tantos periodistas. En México, ser periodista es poner en riesgo tu patrimonio, tu vida o incluso la vida de tus familiares. Solo en este año, solo en 2022, ya hay 9 periodistas asesinados. Y la pregunta aquí es, ¿por qué se volcaron en las instituciones de gobierno, los medios de comunicación que ayudan al presidente de la República, los opinadores que son tapete del presidente de la República? ¿Por qué se volcaron en este tema? Y la respuesta es muy elemental, y es porque son miserables. Si cada que un periodista en México muere, mueven todo el aparato gubernamental para hacer ver la muerte de ese o esa periodista, este país sería otro. Yo he tenido Permíteme.
Pero te tengo que aplaudir, porque lo que acabas de decir es exactamente el dolor que tenemos en este país, y lo acabas de describir perfectamente bien. Yo te voy a decir, yo he tenido 2 entrevistas con este señor Serrano. que se llama Vicente Serrano. Tiene una personalidad evidentemente violenta, agresiva, es una persona que descalifica de manera sistemática. Yo, la última vez que me entrevistó, uno de sus acompañantes, sus paleros, fue súper agresivo. Y yo decidí no volverle a dar una entrevista, le di 2. Yo también decidí no dar la entrevista. Es una persona que tiene una forma de operar, me refiero a una forma muy violenta de agredir a la oposición. Yo diría, ¿es un consentido de este régimen? Sí lo es. Se ve que le están dando un montón de dinero y un montón de prerrogativas y de ventajas. Y no corre ningún riesgo. No, a ver, el tema es, yo sé que todos los gobiernos tienen a sus periodistas consentidos, lo hemos vivido. El problema de este gobierno es que tiene a una persona que es absolutamente violenta. Ese es el tema de fondo. Y que la CNDH, que los titulares de distintos, incluso nombramientos que dimos nosotros en el Senado de la República, todos se volcaran a ayudarlo y a violentar a Héctor Suárez Gómez, demuestra la miseria humana que hay en este gobierno. Porque Héctor Suárez Gómez claramente es un opositor al régimen y es un opositor con posiciones claras, definidas e inteligentes. Es evidente que aquí el problema en este gobierno, y concluyo, el problema de este gobierno es que generan de pues yo diría, de un circo personal del periodista, uno de los comunicadores, para no ponerle periodista, uno de los comunicadores consentidos de López Obrador y del régimen. A propósito de él generan un tormentón, pero no hacen nada para detener la violencia, la agresión y el asesinato de los verdaderos periodistas en este país. Demuestra claramente la cara del gobierno. Se la viven en circos baratos y no se la viven ocupándose de lo realmente importante. 58 periodistas asesinados. Solo en este año, 9 periodistas asesinados. México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo en todo el planeta. Ante eso, la CNDH está callada. Ante eso, los servidores públicos del gobierno están callados. Pero ante un circo barato de uno de los comunicadores consentidos del régimen, ahí sí se ponen a vociferar. Qué lamentable, sobre todo qué lamentable para México. Y súmale derechos Serrano, humanos, súmale es un defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Sí. Es una locura. Sí, claro. A ver, hay que pero ubicar, solo de periodistas. Hay que ubicar muy bien a Vicente Serrano. Vicente Serrano es un empleado de cuarta de la cuarta. Entonces, ¿por qué es importante apoyar al actor Héctor Suárez Gómez? Porque él, como ciudadano, no se dejó intimidar por un empleado que tiene todo del gobierno. Es un empleado del gobierno. Y este señor Serrano todavía lo amenaza con los guaruras, perdón por decir esa palabra, con los guardaespaldas, con los escoltas que le pone el gobierno. Y Vicente Serrano no está en peligro de nada. Él está en peligro de meterse un su montón de propia dinero. boca. En mi pueblo le decían chillón, chilletas, mañana te compro 1 kilo de galletas. Así nos reíamos de cuates como Vicente Serrano. Entonces, a ver, un mensaje para Vicente Serrano. Vicente, sabemos muy bien quién eres. Sabemos que no eres un periodista. Sabemos que eres la muñeca fea que llora por los rincones y ahora más porque te asustaste, porque te pusieron un alto. Y así, Vicente, ten mucho cuidado cuando salgas, porque los ciudadanos de bien no se van a dejar intimidar por ti y por tus guardaespaldas y por tus relaciones con Genaro Villamil y con Jesús Ramírez Cuevas. No se van a dejar intimidar por ti. ¿Pero quién te crees, Vicente? Ahora, que hagas eso y todavía te pongas llore y llore, y Federico Arreola, que ay, se están pareciendo tú y él, diga que tienes el alma herida, entonces si vas a hablar así
y a la hora de salir a la realidad te rompen el alma porque alguien te puso un alto que ni siquiera te golpearon ni nada. Ay, Vicente, a mí me mandaron matar en el año 2000 por denunciar la corrupción del gobierno y yo nunca me manifesté con ese dolor y ese llanto y ese victimismo que el tuyo porque te rompieron la patita de tus lentes. No puede ser, ya, deja de llorar. Y si un día nos vemos, Vicente, pues ten cuidado, porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú. Pues sí. Bueno, pudiera decir tantas cosas, por ejemplo, si soy empleado de la cuarta, pues debe de haber algún registro de pago, algo. Creo que merecería a su servidor que le demuestren con papel en la mano que ellas dicen la verdad, pero no lo van a hacer. Hablan de que soy el comunicador preferido del régimen. Puta madre, díganle por favor al presidente Andrés Manuel López Obrador para que nos dé de una vez por todas la entrevista que tenemos años buscando. Dicen que tengo relaciones con Genaro Villamil. A Genaro Villamil lo he andado buscando en eventos para comentarle que no estoy de acuerdo en cómo muchas voces de los que se dicen censurados por López Obrador siguen en Canal 11. Lo dije en Operación Mamut. No sé cómo permite Genaro Villamil, no sé si tenga incluso que ver Genaro Villamil en el teje y maneje del Canal 11, pero ¿cómo puede ser posible que tengan a Ricardo Rafael, que es desmentido por el presidente, a Mario Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Leonardo Curcio, que un día sí y el otro también golpetea, Ezra Chabot, que también es un crítico del gobierno, y yo que soy el preferido, el consentido del régimen, no tengo un espacio en Canal 11 en donde debería de estar ganando una buena lana? Qué extraño, ¿no? Pero lo que me preocupa es eso, que esté diciendo que tenga cuidado cuando salga, porque los ciudadanos de bien no se van a dejar intimidar. O sea, está provocando que me ataquen. O peor aún, cuando dice que cuando me la tope a ella tenga cuidado porque ella sí tiene pantalones. A ver, no pierda de vista, esto no es una señora, estas Vicente. mujeres no son mujeres que se pusieron a discutir con su servidor, son legisladoras, son senadoras, y una de ellas es hasta mencionada como presidenciable para el 2024, me refiero a Lili Téllez. Válgame Dios. Para cerrar, Toño, porque nos está esperando Jorge Gómez Naredo, dime. No, rápidamente, quiero insistir en eso. Son senadoras, son personas con poder. Estas tres han tenido poder toda su vida. Kenia López Rabadán va a decirnos que ella viene de abajo, no lo podemos comprobar, pero bueno, tenemos a personajes como Xóchitl Gálvez que han estado en la política desde hace ya más de 2 décadas, la trajo Vicente Fox, y bueno, Lili Téllez ha estado siempre muy, muy cerca de las esferas del poder. Esa sí es la realidad. Su familia, sus relaciones con el dueño de TV Azteca y de todo Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, es pues un hecho claro para estar preocupados, para saber que esta es una amenaza que no podemos tomar como una de las tonterías o situaciones ignorantes que siempre plantea Lili Téllez. Por eso es que no creo que baste con un mensajito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por mucho que les moleste a este tipo de personajes. Considero que debería haber ya algún tipo de respuesta por parte de las autoridades en México. Y mira, sé que esto va a sonar una exageración, pero Lili Téllez constantemente comparte en sus redes sociales el uso de arco y flecha. Ese es un arma, ¿no? También, ¿no? Hay que decirlo. Se quiere plantear como si se tratara de un deporte o algo así, pero las flechas y los arcos con las flechas se utilizan para la cacería, y a mí, pues eso también me preocupa, el pensar en un personaje que utiliza armas, que tiene armas en su poder. No sabemos solamente utilice el arco con flecha, y de verdad que tendríamos que tener algún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Y al hablar de empleados, insisto con lo que dice Vicente Serrano, compruébenos
eso que nos acusan aquí en Sin Censura, todo tenemos muy, muy claro nosotros sí tenemos constituida nuestra empresa aquí en los Estados Unidos, pueden checarlo con el IRS y se van a llevar pues ninguna sorpresa en la realidad, van a ver nuestras realidades, cómo sufrimos muchísimo para sacar de este tipo de transmisiones, a pesar de los ataques constantes de los que nos odian, de los que están en contra de que llevemos la verdad con justicia, así que revísenlo, esta es otra difamación, verdaderamente lamentable, pero si de empleados hablamos, yo cada vez que escucho hablar a Lili Téllez, estoy verdaderamente escuchando hablar a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Es como si tuviera a su empleada en el Senado, ¿no? Imagínese usted, tanto que llega hasta los ataques directos a la senadora Citlali Hernández, con quien hay un evidente pique entre Lili Téllez, Ricardo Salinas Pliego y Citlali Hernández. Así que, pues si de empleados hablamos, yo creo que la única empleada aquí es Lili Téllez y que desafortunadamente tenemos como senadora. Muchas personas me dicen que ya le pare aquí, que ya no conteste, pero si no le contestas a estas senadoras que son poderosas, una incluso entrevistada constantemente por el periódico El País de España, sin que se le refuten sus mentiras, sus narrativas, sin que incluso se busque una acción legal para dejar precedente. Mire, yo en algún momento ya me quedé callado. Lili Téllez me bloqueó en Twitter. Como legisladora no debió. Yo pude haber procedido legalmente para que me quitara el bloqueo. Pero ya esto me parece lamentable, triste, repugnante, y no voy a dar marcha atrás. No voy a dar marcha atrás. Porque si la hacen conmigo, la van a hacer con otro y otro y otro. A ver, yo le voy a pedir respetuosamente a Lili Téllez, a Kenia López Rabadán y a Xóchitl Gálvez que demuestren sus dichos. Que yo soy un empleado del régimen. Que yo soy el comunicador consentido de Genaro Villamil, de Jesús Ramírez Cuevas, y que de alguna manera hay un favoritismo a la hora de que se toman las decisiones. No sé cuáles, porque nosotros, pues no entiendo, la verdad, no entiendo. Y dicen que voy a ganar mucho dinero. ¿Habría manera que me digan más o menos como cuánto? Porque si realmente va a haber repartidera de dinero, Jesús, ¿cómo cuánto crees que me toque si le estás dando no sé cuántos cientos de millones de pesos a Televisa, a Azteca, a Radio Fórmula, a Telefórmula? Pues ¿cuánto nos tocará acá en Sin Censura? Insisto, no pierdan de vista que estas mujeres son legisladoras, son senadoras, pero bueno, no es para tirarme al piso, es para dejar un precedente aquí en Sin Censura, porque obviamente el programa de Alarraqui yo no tengo control, no sé si lo vayan a bajar, lo vayan a desaparecer, pero yo quería compartirles con ustedes, la audiencia, y preguntarles, ¿son amenazas o no son amenazas? ¿Es promover el discurso de odio o no es promover el discurso de odio? Pues no que se dicen contra la violencia, pues no que se dicen comprometidas con la causa pacifista. Pregunto, ¿son amenazas o no son amenazas? ¿Es discurso de odio o no es discurso de odio? Me dice Blanca Cortés, sí son amenazas. Claramente son amenazas, dice Elizabeth. Dalila López, denúncialas, dice. Bueno,